Estimados participantes, para concluir con el ciclo de las clases en vivo correspondiente a esta unidad curricular, estaremos hablando del proyecto de vida desde el punto de vista profesional y hablaremos un poco de lo que es la conceptualización, los objetivos y la importancia del proyecto de vida en nuestro futuro ámbito laboral. Para ello, primero que todo, debemos definirlo como tal. Y se considera como aquel esquema vital que aplica el orden a las prioridades, valores y expectativas de una persona. Es decir, es la construcción del sentido de vida que permite al individuo, en este caso el profesional, trascender su realidad inmediata como tal. Eso es realmente lo que se conceptualiza como el esquema de vida formalmente. Ahora bien, obviamente que este esquema de vida, este proyecto de vida como tal, debe estar realmente vinculado a ciertos valores desde el punto de vista filosófico del individuo como tal. En primera instancia debemos tomar en consideración justamente uno de los temas anteriores, el vínculo con la autoestima, ya que se considera como la base. Sin un autoconcepto sano, el individuo no se verá capaz de alcanzar metas ambiciosas en el contexto profesional. De igual forma, un vínculo con la autorrealización, ya que la autorrealización es el fin último, como lo vimos en la pirámide de Maslow y lo tocamos en la segunda clase que tuvimos acá. El proyecto entonces es el mapa que guía hacia el máximo potencial humano. Estos dos elementos, tanto la autoestima como la autorrealización, como repito, dos temas anteriormente eh, discutidos, son el vínculo fundamental del proyecto de vida como tal, que hay que tomarlo en consideración para efectos del logro definitivo del objetivo. Ahora bien, hablando de objetivo, debemos tomar en consideración que el del proyecto de vida, el objetivo principal, lógicamente, es lograr la coherencia existencial. El proyecto busca armonizar los deseos internos con las acciones externas, disminuyendo así la incertidumbre y el estrés frente al futuro. En realidad es como plantearse un objetivo único, principal, y hacia él dirigimos exactamente todas las actividades formales para las cuales estamos preparados intelectualmente como tal. Continuando con el temario, vamos a ver el grado de importancia de un adecuado proyecto de vida en el contexto individual de la persona. Primero que todo, el sentido de la dirección, es decir, evita vivir en piloto automático, es decir, sabemos o debemos, estamos en pleno conocimiento de hacia dónde vamos profesionalmente. En segundo instante, la resiliencia proporciona un porqué que ayuda a superar aquella crisis como tal, esa la seguridad. Y en tercer instante, la optimización del tiempo, ya que facilita la toma de decisiones al saber qué actividades contribuyen al plan y cuáles no. Por eso se dice entonces, en todo caso, que un proyecto de vida no es más que en el ámbito administrativo el primer tema del proceso administrativo, una buena y excelente planificación, donde nos planteamos el objetivo a lograr y hacia él dirigimos todas y cada una de nuestras actividades. Ahora bien, al ser un proyecto como tal, hacer una planificación formal de las distintas actividades que debemos realizar, obviamente que debe estar conformado por una cantidad de elementos o componentes básicos. A continuación, entonces, los elementos básicos del proyecto de vida.
En primera instancia, la dimensión personal, es decir, la identidad. Debemos preguntarnos quién soy y cuáles son mis valores innegociables. Es decir, cuáles son mis principios como tal. En segunda instancia, por lógica, que la dimensión académica, profesional, las metas de aprendizaje y desarrollo de mi carrera como tal, porque para eso me estoy formando en la vida. En tercera instancia, la dimensión familiar y social, es decir, el tipo de relaciones que deseo cultivar, es decir, el contexto que me rodea como tal. En cuarta instancia, la dimensión espiritual valórica, es decir, la conexión con principios trascendentales o el legado que se desea dejar. Y en quinta y última instancia, la dimensión física y la salud, es decir, el cuidado del cuerpo como soporte del proyecto. Estos 5 elementos son de vital importancia, ya que en sí son los que permiten en la sumatoria global al individuo lograr plenamente su objetivo establecido como tal. Primero entonces la conceptualización de quién soy, luego cómo estoy formado académicamente para enfrentar el futuro, luego la parte lógicamente que es familiar y social, la parte espiritual, hacia dónde voy, qué quiero, cuáles son mis principios, y por último, la fuerza física como tal. Al sumarlo como tal, entonces el proyecto puede formularse desde otra o una mejor perspectiva como tal. Indudablemente que al hablar de componentes básicos, de elementos conceptuales, debemos entender entonces que el proyecto de vida debe quemar etapas, debe tener unos pasos en su construcción, y de allí entonces que vamos a enumerarlos pausadamente para ir entendiéndolos como tal. Vamos a hablar de fases en todo caso. Dentro de la fase 1 podemos hablar de el autoconocimiento, el quién soy, como dijimos anteriormente. Antes de mirar hacia afuera, hay que mirar hacia adentro. O sea, no puedo criticar al ambiente externo sin conocerme internamente como tal. De allí que entonces preferiblemente debo hacerme un análisis FODA personal, en donde debo identificar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Identificando plenamente estos 4 conceptos básicos de la matriz FODA, entonces me entenderé automáticamente cómo soy yo para hacerle frente a la vida. Y lógicamente que la revisión de la autoestima. Debo evaluar la confianza en las propias capacidades. Es decir, esta es la parte netamente conceptual espiritual, donde automáticamente yo debo convencerme de que realmente estoy preparado para lograr el objetivo de aquel punto formal hacia el cual voy a dirigir o debo dirigir todas mis actividades como tal. Finalizado o culminado este diagnóstico formal de quién soy para el mercado, voy inmediatamente entonces a la fase 2, es decir, la definición de la visión y la misión, tal cual como que si estuviese en una empresa formal. La visión en todo caso debería ser o es la imagen futura de uno mismo a largo plazo. O sea, cómo me veo profesionalmente en el mercado dentro de 5, 10, 15, 20 años. Y luego la misión, mi misión, la forma cotidiana en que se trabaja para alcanzar esa visión. Entonces, en esta segunda fase debo conceptualizar lógicamente hacia dónde voy, qué quiero y quién soy dentro del mercado como tal. Finalizada esta parte, entonces paso por lógica a la fase 3, que no es más que el establecimiento de metas. Esa es la metodología SMART, donde tomando la sigla o la primera letra, las metas por lógica deben ser inicialmente muy específicas, muy precisas, muy detalladas,
entendibles como tal, para poderlas entonces tratar de lograr o analizarlas como tal. La M, mensurable. O sea, debo ser entonces medible como tal. O sea, puedo puntualizar y decir en tanto tiempo o lo que me cuesta ese objetivo que estoy planteándome como tal. Con la A voy a hablar de alcanzables en el tiempo, en el tiempo. Es decir, no podemos plantearnos en el mercado metas inalcanzables. Debe ser algo propio y lógico a la cual yo pueda, después de la lucha formal a la cual amerito, lograrlo en el tiempo como tal. La R de relevante debe ser muy pertinente, debe ser muy importante para mi vida profesional el logro de aquel objetivo como tal. Y la T de la temporalidad debe tener una fecha límite como tal. Yo me planteo efectivamente lograr ese puesto de trabajo. Y si estoy dentro del puesto de trabajo, yo me planteo como tal, si estoy en el área administrativa, de cerrar contablemente todos los 30 o 31 de cada mes. Lograr que los inventarios funcionen con el debido control. Yo me planteo específicamente no tener ningún prototipo de problema del punto de vista de recuperación de la cartera de crédito. Yo planteo la mejor calidad posible para mis productos. Yo quiero o deseo lograr en el corto tiempo, captar la mayor cantidad de clientes en el mercado. Es decir, uno mismo dentro de su ámbito de trabajo se plantea objetivos que se permitan medir, cuantificar, que sean muy específicos, que se puedan lograr y que sean relevantes para el ámbito como tal. Entonces, así como lo planteo a nivel de empresa, también perfectamente lo puedo delimitar a nivel de mi vida profesional. Es decir, una persona, un bachiller que se inscribe en una institución educativa de universitario, por lógica debe plantearse que en el término de 5 años, máximo 5 años y medio, obtenga el título de esa carrera como tal. Y para eso entonces se planteará todos sus metas o sus subobjetivos para el logro de ese objetivo en el plazo tal cual convenido. A eso me refiero básicamente con el establecimiento de la meta, usando la metodología SMART como tal. Bueno, visualizar esa problemática o esa disyuntiva de planificación, paso entonces a la fase número 4, el plan de acción y el cronograma de actividades. En cada uno de los pasos conformados o de las fases que conforman en mi proyecto de vida, debo definir la parte táctica. O sea, si la meta es graduarme, como dijimos anteriormente, el plan de acción incluye horario de estudio, elección de pasantía y desarrollo de tesis. Entonces, en ese mismo contexto, en esa misma forma, debo cuantificar o medir efectivamente los pasos que debo dar para ir logrando cada uno de ellos en el orden lógico y sensato, de forma tal que me permita la parte final de aquel proyecto como tal. Esa es la parte formal. Igualmente como trabajamos en una empresa con un cierre contable, nos planteamos durante todo el lapso, el mes de actividad económica, que debo hacer para cumplir con los objetivos del departamento o la gerencia de la empresa, y al término del mes cumplir con todos los pasos previamente establecidos. Igualmente funciona acá entonces el plan de acción y cronograma, pero adecuado exactamente a cada uno de los pasos que debo cumplir en cada una de las fases que me he planteado como tal. Y en la fase número 5, como todo proceso de planificación, la evaluación y el debido reajuste. Es decir, un proyecto de vida es un documento vivo. Debe revisarse periódicamente para así adaptarse a nuevos intereses o cambios en el entorno, en el contexto socioeconómico. Como tal, entonces, funciona exactamente el proceso de planificación, pero abocado a un problema, a un proyecto de vida de carácter personal. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a explicar todos estos pasos de planificación, vamos a tomar en consideración esta metodología SMART como tal, hablando de un plan de acción donde corresponde a un emprendimiento digital
para administradores, porque es nuestra área como tal. Bueno, en primera instancia, entonces, hablaremos de en la fase del diagnóstico y la concepción, es decir, la planificación en sí como tal. Es decir, que si es un plan de acción para un nuevo emprendimiento a nivel de mercado, independientemente de lo que sea, en este caso lo mismo digital, porque está de actualidad, antes de invertir se debe aplicar la rigurosidad administrativa para validar esa idea como tal. En otras palabras, debe buscarse una necesidad no resuelta en el mercado nacional. Ejemplo, la logística de las últimas millas, consultoría automatizada para una pequeña y mediana empresa o una plataforma de nicho para realizar actividades como tal. Se debe también definir la propuesta de valor, por qué el cliente elegiría tu plataforma y no una opción física o internacional competitiva como tal. Y de igual forma, en esa evaluación, evaluar la penetración de Internet en el target, los medios de pago disponibles y los marcos legales y locales que afectan a aquel plan que pretendemos, en el cual pretendemos involucrar. Entonces, el diagnóstico como tal no es más que la percepción de ese mercado a donde vamos a dirigir nuestras actividades focales como tal, en nuestro proyecto de vida como tal. Visualizada la parte del diagrama, del diagnóstico, perdón, y la concepción como tal, pasamos por lógica a la fase 2, que no es más que la fase del diseño y la propuesta de valor. Como administradores que somos, el enfoque no es programar, sino más que todo gestionar el recurso tecnológico. Es decir, en primera instancia, o podemos crear el producto de mínimo viable, es decir, no lancen la plataforma perfecta, en todo caso lanza una versión funcional que resuelve la problemática principal para tocar el mercado con baja inversión. Esa es una opción, pero eso va a depender de tu proyecto como tal. Puede ser entonces también la estrategia de branding y autoridad. Utiliza tu título profesional para generar confianza. El marketing de contenidos será en este caso tu aliado para posicionarte como experto en administración aplicada a tu nicho, objeto de estudio como tal. O puede ser una infraestructura digital. Puede ser una selección de hosting, pasarelas de pago nacionales, integración de bancos locales, si es el caso como tal, y un sistema de CRM para la gestión de los clientes. Es decir, el diseño como tal va a depender básicamente de tu percepción del mercado, de a qué nicho del mercado te estás dirigiendo y qué es lo que quieres plantear o llevar allí realmente como tu propuesta formal para la solución de problemas. No es algo cerrado como tal, es abierto y va a depender justamente de la necesidad básica del mercado. Acá lo que estamos dando tres componentes básicos formales, pero dirigidos básicamente o conceptualizados en el título como tal de emprendimiento digital. En una tercera fase vamos a hablar entonces de lo que es la metodología de ejecución. Para un egresado en el área de migración, lógicamente, minimizar el desperdicio es vital. La metodología del Lean Startup se basa en ese ciclo que es construir, sobre la marcha medir y al mismo tiempo aprender de las eventualidades. Entonces, este es exactamente el globo de ensayo con el cual debemos trabajar. Vamos a ir construyendo el proyecto como está dándole vida, vamos a medir eventualmente todas las consecuencias, la debilidad y la fortaleza, y al mismo tiempo vamos a aprender de esa experiencia como tal para el logro del objetivo tal cual como lo hemos planteado. Visualizados estos tres puntos, pasamos al cuarto punto, sumamente, pero sumamente importante, porque corresponde al administrador como rol principal, que es el de la gestión financiera y la parte netamente legal. Aquí es donde aplicas tu ventaja competitiva como profesional de las ciencias económicas
administrativa o financiera como tal. ¿Por qué motivo? Porque debes visualizar dos grandes elementos de vital importancia para lo cual estamos preparados como tal, que son, que, número uno, una adecuada estructura de costo. Es decir, debemos diferenciar definitivamente los costos fijos, como son los servidores, los dominios para uso de los servidores como tal, y de los variables, que es decir, la pauta publicitaria, las comisiones de pasarela, eventualmente toda la parte de venta. Estos elementos hay que segmentarlos y definir realmente cuál es el peso de cada uno de ellos en este proyecto de vida. Y en segunda parte, muy importante, el cumplimiento fiscal. La formalización del emprendimiento ante los entes regulatorios nacionales para permitir el crecimiento, el negocio a negocio. Eso es de vital importancia, respetar la normativa legal. Y un tercer punto, por lógica, como tal, que será la gestión del flujo de caja. Punto de vital importancia porque nosotros como administradores manipulamos realmente muy bien este punto, que en un entorno nacional volátil, la administración del efectivo es el corazón básicamente del proyecto de vida. Si no manipulamos asertivamente el flujo efectivo, la captación de ingresos y la salida de ingresos normalmente del proyecto de vida, automáticamente iremos al fracaso como tal. Estos tres puntos, claro, lógicamente que esto aunado a los estados financieros comúnmente conocidos por nosotros, como los estados de resultados y el estado de situación financiera, sumarán entonces para que logremos un eficiente resultado del proyecto de vida como tal. Entonces, en este punto cuarto importante, número uno, que es la gestión financiera y legal, primero, la estructura de costos, costos fijos y costos variables. Segundo, la parte meramente fiscal. Y por último, el flujo de caja, flujo de efectiva, entrada y salida, para poder manipular todo y cada uno de los demás pasos necesarios para el cumplimiento del punto de vida como tal. Y luego de ello, pues, la integración con el proyecto de vida. Este emprendimiento debe aumentar tu autoestima al ver resultados tangibles de tu carrera. Entonces, en este punto es importante señalar hitos, marcar pautas, ciclos de vida como tal del proyecto de vida, valga la redundancia. Podemos colocar, por ejemplo, un hito a 6 meses. Es decir, lograr el punto de equilibrio en los primeros 6 meses de actividades, es decir, donde los ingresos cubren exactamente los costos. Ni perdemos ni ganamos, pero nos mantenemos en el contexto del mercado. Eso es importantísimo. Podemos hablar de un hito en un año, la escalabilidad, es decir, automatizar procesos para que el negocio crezca sin que se tenga que estar presente durante 24 horas los 7 días. Y en última instancia, un hito de autorrealización, es decir, convertir el emprendimiento en una referencia de mercado nacional, generando empleo y aportando al desarrollo económico del país. Estos tres elementos son perfectamente viables y lógicos y sensatos en todo proyecto de vida y todo emprendimiento. Debemos tener y estar muy claros en el punto de equilibrio, es decir, en el punto donde ni ganamos ni perdemos, pero nos mantenemos en el contexto del mercado. En segunda instancia, cómo crecer sin que tengamos que estar constantemente aferrados a aquel trabajo como tal. Y en tercera instancia, incorporar nuestro emprendimiento justamente al desarrollo del país, sea local, sea distrital, sea estatal o sea nacional. Eso es lo importante. Bien, visualizado entonces este punto de los 5 elementos básicos para la conformación del proyecto de vida, que lo vi bien sencillo desde el punto de vista profesional, pero como pueden ver, se cumplen normalmente con todos los pasos focales, los cuales hablamos en muchas oportunidades en el ámbito administrativo de una empresa, que no son más que la planificación, la organización, la dirección y el control, tal cual exactamente, pero llevado a un proyecto de vida desde el punto de vista personal como tal. Bien, eh, para finalizar, le invitamos formalmente a interactuar a través del foro de dudas del campus virtual UBA,
lo cual el campo que fue creado básicamente para ayudar formalmente a todas aquellas eventualidades que se le presenten al participante, y en la plataforma trata en la medida de lo posible responderle adecuadamente para que salga adelante con su trabajo como tal. Por lo demás, mucho éxito. Muchas gracias por haber estado presente en las 4 clases en vivo correspondientes a esta asignatura tan importante y tan relevante en el ámbito profesional como tal. Agradecido por todo, su tutor, licenciado Saúl Antonio Escalona Moreno.